Argentina, una tierra marcada por sombras que nadie se anima a nombrar. Cementerios donde las almas no descansan, casas malditas, rituales prohibidos, brujería heredada por sangre. Aquí investigamos lo que otros niegan, entidades, maleficios, posesiones, pactos y mitos que aún caminan entre nosotros. La luz mala, el pombero, la difunta correa y presencias que no figuran en ningún libro. Esto no es ficción. Esto es real. Bienvenidos a Canal Paranormal Argentina, donde lo oculto despierta. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden en las sombras de la historia argentina? Hoy no vamos a hablar de política ni de fútbol. Vamos a adentrarnos en un mundo mucho más oscuro y misterioso, el de la magia negra en Argentina. Un territorio donde la historia oficial se cruza con susurros, miedos ancestrales y creencias que han sobrevivido siglos. Muchos creen que la magia es cosa de cuentos o del pasado. Pero la realidad es que en Argentina ha estado presente desde mucho antes de que se fundara como nación y sigue muy viva hoy en día. Cuando pensamos en magia negra, nos imaginamos rituales oscuros, invocaciones y pactos con fuerzas malignas. Pero aquí, en Argentina, es algo mucho más complejo. Este país es un crisol de culturas, y su magia también lo es. Se mezclan influencias indígenas, tradiciones europeas traídas por los colonizadores y los ritos africanos que llegaron con los esclavos. Esta fusión creó un entramado espiritual único. La llamada magia negra no siempre fue para hacer el mal. Muchas veces fue una herramienta de protección para los oprimidos, una forma de resistencia silenciosa o una manera de buscar justicia cuando la ley oficial les daba la espalda. Imagina la vasta geografía argentina, desde las selvas del norte hasta las frías tierras del sur. Cada región, con su propia cultura y sus propios secretos, se convirtió en un lugar perfecto para que estas prácticas ocultas echaran raíces y evolucionaran. Desde los rituales ancestrales de los pueblos originarios que buscaban el equilibrio con la naturaleza hasta los cultos urbanos que vemos hoy en las grandes ciudades. La magia ha sido temida, perseguida y negada, pero al mismo tiempo practicada en secreto por miles de personas. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en plena era digital, con toda la tecnología y la ciencia a nuestro alcance, todavía hay gente que cree firmemente en el poder de un amuleto, de un rezo secreto o de un ritual a la luz de las velas? ¿Qué es lo que nos lleva a buscar respuestas en lo invisible? Este no es solo un viaje a través de rituales y creencias escalofriantes, es una exploración del alma argentina, de su historia no contada y de las razones sociales y psicológicas que han mantenido viva la llama de la magia. Vamos a descubrir por qué lo oculto sigue fascinando y atrayendo a tantos, así que prepárate, porque en los próximos videos vamos a levantar el velo y a explorar los rincones más oscuros de la cultura argentina. Descubriremos historias de santos populares, de brujas urbanas y de pactos que, según dicen, cambiaron el destino de personas e incluso de lugares. Si te atreves a conocer este lado, ve de Argentina, no te despegues. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta serie que te prometo te dejará pensando. Gracias por acompañarme. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la magia en las tierras que hoy conocemos como Argentina, mucho antes de que se fundara el país? Pues te adelanto que no se parecía en nada a lo que vemos en las películas. Para los pueblos originarios que habitaban este vasto territorio, la magia no era un truco ni algo oscuro, sino una parte fundamental de la vida misma. Cada amanecer, cada cosecha, cada nacimiento y hasta la muerte estaban conectados con un universo espiritual profundo y fascinante. En el corazón de estas comunidades estaban los chamanes, los machis y otros líderes espirituales. Eran figuras increíblemente respetadas. No solo eran los médicos y psicólogos de su tiempo, sino también los puentes entre nuestro mundo y el de los espíritus. Imagínalos usando el poder de plantas sagradas, entonando cantos ancestrales que vibraban con la tierra y danzando bajo la luna, para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza. Para ellos, no existía una división tajante entre magia buena y magia mala, como solemos pensar. Lo que realmente importaba era la intención del corazón y mantener el equilibrio con el universo. Sin embargo, esto no significa que todo fuera color de rosa. Existía la creencia
en los maleficios y las consecuencias espirituales. Si alguien rompía una regla sagrada o causaba un daño profundo a la comunidad, podía recibir un castigo del mundo espiritual. Este castigo no era necesariamente físico, a menudo se manifestaba como mala suerte persistente, una enfermedad inexplicable o una cadena de desgracias. Desde nuestra perspectiva moderna, podríamos llamarlo magia negra, pero para ellos era simplemente la respuesta natural del universo ante una acción que rompía la armonía. La clave de todo este poder residía en la naturaleza. Cada montaña, cada río, cada animal y cada árbol no eran solo objetos inanimados. Estaban vivos, cargados de una energía sagrada. Aprender a conectar con esa energía era una fuente de sabiduría y poder, pero intentar manipularla sin respeto o con egoísmo podía traer consecuencias terribles. Esta profunda conexión con la tierra y sus espíritus fue la semilla de muchas de las creencias mágicas que, con el paso de los siglos y la llegada de otras culturas, se transformaron y evolucionaron, creando el rico y complejo tapiz de la hechicería que aún hoy sobrevive en muchas partes de Argentina. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado mágico de nuestro territorio. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para descubrir más historias ocultas. Cuando los barcos españoles anclaron en las costas del Río de la Plata, no solo trajeron soldados y misioneros, sino también una visión del mundo completamente distinta. Imaginen el choque. Por un lado, los pueblos originarios, con sus chamanes, sus rituales conectados a la tierra y un universo poblado de espíritus y energías. Por otro, los europeos, con su fe cristiana, su miedo al diablo y una historia reciente de caza de brujas. Para los colonizadores, las ceremonias, los cantos y el conocimiento ancestral de los nativos no eran otra cosa que idolatría, paganismo o, en el peor de los casos, brujería pura y dura. Lo que para unos era una forma de sanar, de conectar con sus ancestros o de pedir buenas cosechas, para otros era una invocación demoníaca. Así comenzó una era oscura de persecución, donde todo lo que no encajara en el molde católico era demonizado y prohibido. Europa no llegó con las manos vacías de miedos. Traían en su memoria colectiva las hogueras, los pactos con el diablo y las leyendas de hechiceras que acechaban en los bosques. Aquí, en estas nuevas tierras, esas supersticiones encontraron un terreno fértil para mezclarse con las creencias locales, creando un híbrido de temores y leyendas que perdura hasta hoy. Aunque la Inquisición en el Río de la Plata no fue tan feroz como en otras partes de América, su sombra se extendió por todas partes. Hubo denuncias, interrogatorios y castigos. ¿A quiénes se acusaba? A curanderos, a mujeres que conocían el poder de las hierbas, a personas solitarias, o simplemente a cualquiera que fuera diferente. ¿Bastaba un rumor para que alguien fuera señalado como brujo o bruja? Este fue el momento en que la magia, tal como la conocían los pueblos originarios, fue forzada a la clandestinidad. Lo que antes era un conocimiento compartido, una parte vital de la comunidad, se convirtió en algo oculto, secreto y peligroso. La magia se transformó en un acto de resistencia silenciosa, una forma de preservar la identidad espiritual frente a un poder que intentaba imponer una única verdad. En las sombras, en susurros, las viejas tradiciones sobrevivieron, esperando el momento de volver a ver la luz. ¿Sabías que una de las influencias más fascinantes y menos contadas de la magia en Argentina viene directamente de África? Hoy vamos a desvelar una historia de resistencia, sincretismo y poder espiritual que ha permanecido oculta durante siglos. Cuando los esclavos africanos fueron traídos a la fuerza al territorio argentino, no solo trajeron su fuerza de trabajo, con ellos llegaron sus dioses, sus rituales ancestrales y un profundo conocimiento espiritual que la opresión no pudo borrar. Imagina el coraje que se necesitaba para mantener viva una cultura bajo la amenaza constante. Estas prácticas sobrevivieron en secreto, pasándose de generación en generación a través de la palabra hablada. Los rituales eran complejos y llenos de significado. Incluían invocaciones a espíritus poderosos, el uso de objetos cargados de energía, danzas, cantos y ceremonias colectivas que fortalecían los lazos de la comunidad. Para protegerse, fueron increíblemente astutos. Ocultaron sus creencias bajo el manto de la devoción católica. Así, los santos y las vírgenes se convirtieron en las nuevas caras de sus antiguas deidades africanas. Cada vela encendida a un santo católico podía ser, en realidad,
una ofrenda a un orisha. Este fenómeno, llamado sincretismo, fue la clave de su supervivencia espiritual. Claro está, todo lo que es poderoso y desconocido genera miedo. Los amos de las plantaciones y las casas coloniales temían el poder de esta magia. Creían firmemente que los esclavos podían usar sus rituales para enfermarlos, arruinar sus cosechas o causarles todo tipo de desgracias. Este pánico fue lo que etiquetó estas prácticas como magia negra, asociándolas con algo oscuro, prohibido y amenazante. Sin embargo, para quienes la practicaban, era una forma de resistencia, una herramienta para recuperar algo del poder que les habían arrebatado y una conexión con su tierra natal. Con el paso del tiempo, estas ricas tradiciones africanas no se quedaron aisladas, se encontraron y se mezclaron con las creencias de los pueblos indígenas de la región y con el esoterismo popular europeo que también llegó al país. De esta fusión surgieron nuevos cultos y prácticas híbridas, algunas de las cuales todavía se encuentran vivas hoy en distintas partes de Argentina, aunque a menudo de forma muy reservada. Así que la próxima vez que escuches sobre la historia de la magia en Argentina, recuerda este capítulo fundamental. No se puede entender su complejidad sin reconocer el inmenso aporte africano, una herencia cargada de simbolismo, una profunda espiritualidad y, sobre todo, una increíble historia de resistencia cultural. Es un legado que merece ser contado y respetado. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. ¿Sabías que durante la época del virreinato, la magia negra era mucho más común de lo que imaginas? En un mundo lleno de incertidumbre, donde las enfermedades, la pobreza y la injusticia estaban a la orden del día, muchas personas veían en la magia una salida cuando todo lo demás fallaba. Era un tema complejo, porque mientras la Iglesia y el gobierno la perseguían con dureza, en secreto se practicaba en todos los rincones de la sociedad. Imagina la escena en curanderos, hechiceros y brujas que no operaban en grandes templos, sino en la clandestinidad de patios traseros o en chozas apartadas en el campo. Sus rituales eran una fascinante mezcla de tradiciones. Usaban hierbas locales, rezos católicos, pero distorsionados, símbolos paganos y conocimientos heredados de las culturas indígenas y africanas. Esta fusión creaba una forma única de magia, una que se adaptaba a las necesidades de la gente. Y no siempre buscaban hacer el mal. A veces, la magia negra era un escudo. Se usaba para protegerse de un enemigo, para intentar atraer el amor, para asegurar una buena cosecha o, en muchos casos, como una forma de buscar justicia cuando el sistema les daba la espalda. Era una herramienta para los que no tenían poder, una manera de intentar equilibrar la balanza en un mundo desigual. Los archivos coloniales están llenos de historias que nos dejan ver el miedo que existía. Encontramos denuncias de vecinos que acusaban a otros de causar enfermedades misteriosas, muertes súbitas o rachas de mala suerte. Estas acusaciones nos muestran cómo la gente intentaba encontrarle un sentido a las tragedias cotidianas. La magia se convertía en la explicación para todo aquello que no podían entender, una forma de nombrar a esas fuerzas invisibles que parecían controlar sus vidas. Pero lo más sorprendente es que no solo la gente común recurría a estas prácticas. Aunque lo negaran en público, se sabe que incluso miembros de la élite, personas con dinero y poder, buscaban en secreto a estos hechiceros. Cuando su influencia en el mundo terrenal no era suficiente, la magia les ofrecía una sensación de control sobre lo incontrolable, una esperanza de poder influir en su destino. Así, la magia negra en el virreinato no fue solo un cuento de terror, sino una parte oculta pero fundamental de la vida diaria, una presencia constante y silenciosa que revela las tensiones, los miedos y las esperanzas de una sociedad en plena formación. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más historias fascinantes como esta. Imaginen el siglo XIX en Argentina, un tiempo de revolución, donde las cadenas con España se rompían y nacía una nueva nación. Pero mientras se luchaba por la independencia política, otra revolución, una mucho más silenciosa y misteriosa, estaba ocurriendo en los salones de Buenos Aires. Con la independencia, no solo llegaron ideas de libertad, sino también nuevas y fascinantes corrientes de pensamiento desde Europa. Una de las más populares fue el espiritismo. Piensen en esto.
en las casas más elegantes de la ciudad. La élite se reunía en salones con luces tenues, esperando contactar con sus seres queridos fallecidos. La comunicación con los muertos a través de mediums se convirtió en la última moda. Mesas que se movían solas, golpes que respondían preguntas y mensajes del más allá dictados en trance, aunque para muchos era solo una fascinación o un consuelo. La iglesia lo veía con muy malos ojos, considerando que estas prácticas cruzaban una línea peligrosa hacia lo prohibido, pero el espiritismo fue solo la punta del iceberg. Junto con estas sesiones, empezaron a circular libros que hasta entonces eran casi imposibles de conseguir. Grimorios antiguos, textos esotéricos y manuales de ocultismo que hablaban de cosas mucho más oscuras. Hablaban de invocaciones, de pactos con entidades desconocidas y del manejo de fuerzas que la mayoría ni siquiera se atrevía a nombrar. Estas ideas europeas no tardaron en mezclarse con las creencias y supersticiones locales, creando formas de magia negra mucho más complejas y ritualizadas, un híbrido único de lo viejo y lo nuevo. Y para añadir más leña al fuego del misterio, estaban las sociedades secretas, logias como la masonería, que jugaron un papel clave en la independencia, estaban envueltas en un aura de secretismo, aunque sus fines eran principalmente políticos y filosóficos. El secretismo que las rodeaba alimentaba la imaginación popular. La gente susurraba sobre rituales extraños, conocimientos prohibidos y símbolos arcanos. La magia negra, ya fuera real o solo un rumor, empezó a asociarse con algo muy deseado en el poder de influir en los demás, de controlar el propio destino y de acceder a secretos que el mundo ordinario no podía comprender. Así, en las sombras de una nación naciente, crecía un mundo oculto que sigue fascinándonos hasta el día de hoy. ¿Te intrigan estas historias? Hay mucho más por descubrir en los rincones olvidados de nuestra historia. Si te gustó este viaje al pasado, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Tu like nos ayuda un montón para continuar creando contenido. Imagina a un gaucho enfrentándose a problemas en su hacienda, buscando ayuda en un curandero. Este personaje, con su sabiduría ancestral, no solo sanaba enfermedades, sino que también realizaba rituales para proteger a los animales y a las cosechas. ¿Te imaginas cómo era esa conexión con la naturaleza? Las historias de encuentros con espíritus y rituales secretos llenaban las noches estrelladas, donde el viento parecía susurrar secretos del más allá. Cada vez que un gaucho se sentía perdido, sabía que el curandero tenía la respuesta, ya sea con una infusión de hierbas o un encantamiento especial. Así, en el corazón de la pampa, la magia negra se convertía en parte de la vida diaria, creando un lazo entre lo tangible y lo invisible, entre la fe y el misterio. Es como si cada rincón de la hacienda guardara un secreto, esperando a ser descubierto. ¿No es fascinante cómo la cultura y la tradición se entrelazan en estas historias? Pero no todo era negativo, ¿sabes? También había rituales de protección que eran realmente poderosos. Por ejemplo, se creaban amuletos con huesos de animales o piedras del río, y esos amuletos estaban diseñados para alejar enemigos, bestias peligrosas, y esos espíritus malignos que, según la creencia popular, vagaban por los campos solitarios. Es impresionante pensar en cómo la gente buscaba defenderse de lo desconocido, ¿verdad? Imagina a alguien sosteniendo un amuleto en la mano, sintiéndose un poco más seguro mientras se adentra en el bosque. Era como su pequeño escudo contra lo que no podían ver. Además, cada amuleto tenía su propia historia, algo que lo hacía único y especial para quien lo llevaba. Es fascinante cómo la creatividad y la necesidad de protección se unían en esos momentos. Pero no todo era negativo, ¿sabes? También había rituales de protección que eran realmente poderosos. Por ejemplo, se creaban amuletos con huesos de animales o piedras del río, y esos amuletos estaban diseñados para alejar enemigos, bestias peligrosas, y esos espíritus malignos que, según la creencia popular, vagaban por los campos solitarios. Es impresionante pensar en cómo la gente buscaba defenderse de lo desconocido, ¿verdad? Imagina a alguien sosteniendo un amuleto en la mano, sintiéndose un poco más seguro mientras se adentra en el bosque. Estas prácticas eran parte de la vida. Si un animal del rebaño enfermaba sin explicación, si una cosecha se perdía de repente,
o si una persona caía en una tristeza profunda. Muchos no dudaban en atribuirlo a un trabajo de brujería. El curandero, entonces, era llamado no solo para sanar el cuerpo, sino también para limpiar el alma y deshacer el hechizo. La línea entre la medicina popular y la magia era muy delgada. El folclore argentino está repleto de leyendas sobre pactos con fuerzas oscuras. La más famosa es, sin duda, la del pacto con el diablo. Se contaba que algunos gauchos valientes o desesperados se aventuraban en una encrucijada a medianoche para invocarlo. A cambio de su alma, pedían habilidades extraordinarias a ser invencibles en la payada, dominar a cualquier caballo salvaje o tener una riqueza inagotable. Estas historias, más que simples relatos de miedo, reflejaban la dureza de la vida rural y el anhelo de tener un poco de poder, de escapar de un destino de trabajo y pobreza. Curiosamente, la magia negra en el campo no siempre era vista como algo puramente maligno. Se la consideraba una herramienta, una fuerza neutral que podía ser usada tanto para el bien como para el mal. Era una energía poderosa que exigía respeto y conocimiento. Esta sabiduría se transmitía en secreto, de generación en generación como un tesoro familiar. Era una norma no escrita a no jugar con lo que no se comprende, porque las consecuencias podían ser terribles. Así, en el corazón del campo argentino, lo mágico y lo terrenal convivían en un equilibrio delicado y fascinante. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las tradiciones argentinas. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte ningún video. Nos ayuda mucho para crear contenido. ¿Alguna vez te preguntaste qué secretos se esconden en las calles de Buenos Aires? No hablo de los monumentos o las historias que todos conocemos. Hablo de algo más profundo, más oscuro. Hoy vamos a viajar a los rincones ocultos de la ciudad para descubrir cómo la magia negra y el ocultismo echaron raíces en su corazón de asfalto. Cuando Buenos Aires comenzó a crecer a pasos agigantados, transformándose en una metrópolis cosmopolita, no solo llegaron sueños de progreso. Con los barcos repletos de inmigrantes, también desembarcaron tradiciones, supersticiones y rituales de tierras lejanas. Imagínate esos conventillos de la Boca o barracas, verdaderos crisoles de culturas. Ahí, entre paredes de chapa y pasillos angostos, las creencias se mezclaban. Un italiano del sur traía consigo amuletos contra el mal de ojo. Un español compartía historias de brujas de su aldea. Y todo eso se fusionaba con el saber popular que ya existía en estas tierras. Los conventillos, los barrios populares y las zonas portuarias se convirtieron, sin quererlo, en laboratorios espirituales. La ciudad ofrecía algo que el campo no podía, el anonimato. En el pueblo todos se conocen, pero en la gran urbe uno puede ser quien quiera ser. Esta discreción fue clave para que las prácticas ocultistas florecieran. Ya no se trataba de grandes rituales a la luz de la luna en medio de la nada. La magia se volvió urbana, íntima. Se ofrecían lecturas de tarot en la trastienda de un almacén. Se hacían limpiezas energéticas en un departamento de Almagro, o se encargaban trabajos de amor en la penumbra de una casa particular. Los carteles discretos que prometían unir parejas o cortar la mala suerte se multiplicaron por toda la ciudad. Pensemos en el contexto de la época. Para muchos inmigrantes y también para los criollos que migraban del campo a la ciudad, la vida era dura. El desarraigo, la soledad, la pobreza y la incertidumbre del día a día generaban una angustia enorme. ¿A quién acudir cuando las instituciones no daban respuestas? La magia se presentó como una herramienta, una forma de tomar el control en un mundo que parecía caótico e injusto. Era una respuesta desesperada a problemas muy concretos: a conseguir trabajo, atraer o humor, protegerse de la envidia del vecino. La magia negra dejó de ser un cuento de fantasmas del campo para convertirse en una realidad palpable y urbana. En este caldo de cultivo también empezaron a circular ciertos objetos de poder, libros prohibidos, grimorios antiguos que pasaban de mano en mano, casi como un secreto de Estado. Títulos como el famoso libro de San Cipriano, que prometía pactos y hechizos poderosos, se convertían en objetos de deseo y temor. Conseguir uno de estos libros no era fácil, y su posesión ya te envolvía en un aura de misterio y respeto. Estas publicaciones, a menudo copias rudimentarias, alimentaban la imaginación y ofrecían un conocimiento que se consideraba peligroso, reservado solo para iniciados.
Pero no todo era tan oscuro. Muchas de estas prácticas se mezclaban con la religiosidad popular. Santos católicos convivían con entidades de otras creencias en altares improvisados donde se pedía tanto por la salud como por la venganza. Esta fusión, este sincretismo, es una de las características más fascinantes del ocultismo porteño. No era una cosa o la otra, era una mezcla única, adaptada a las necesidades y a la visión del mundo de la gente. Un claro ejemplo es la figura de San La Muerte, una entidad venerada en el litoral, pero que encontró en Buenos Aires un nuevo público, especialmente en los márgenes de la sociedad. Ahora, ¿dónde ocurría todo esto? Ya mencionamos los conventillos, pero también tenemos que hablar de los cementerios. El cementerio de la Chacarita y el de Recoleta, con su arquitectura imponente y sus historias de fantasmas, se convirtieron en escenarios perfectos para el imaginario ocultista. Las leyendas sobre rituales nocturnos entre las tumbas, ofrendas dejadas en mausoleos específicos o la creencia de que ciertas almas eran más milagrosas que otras, forman parte del folclore urbano. La tumba de Felicitas Guerrero en Recoleta o la de algún santo popular en Chacarita se volvieron puntos de peregrinación para quienes buscaban favores del más allá. Incluso la arquitectura de la ciudad parece susurrarnos historias de ocultismo. Símbolos masónicos en fachadas de edificios del centro, figuras mitológicas que custodian portales, gárgolas con miradas inquietantes. Para el ojo entrenado, Buenos Aires es un libro abierto de simbología esotérica. Estas no son simples decoraciones. Muchas veces reflejan las creencias de las sociedades secretas y los grupos de pensamiento que tuvieron una gran influencia en la construcción de la ciudad. Caminar por Avenida de Mayo, por ejemplo, es como hacer un recorrido por un catálogo de símbolos que conectan lo terrenal con lo divino y lo misterioso. Con Eutimpo, estas prácticas no desaparecieron, simplemente se transformaron. En el siglo XX, con el auge de la psicología y los nuevos movimientos espirituales, el ocultismo se vistió con ropajes más modernos. Aparecieron centros de estudios esotéricos, librerías especializadas que ya no se escondían, y la astrología y el tarot se popularizaron masivamente. Lo que antes era un secreto a voces, ahora se discutía en programas de radio y televisión. La magia urbana se adaptó a los nuevos tiempos, pero su esencia, la de ser una respuesta a las inquietudes más profundas del ser humano, permaneció intacta. Hoy en día, si caminas por cualquier barrio de Buenos Aires, es probable que te cruces con una santería, una tienda que vende velas de colores, hierbas para limpiezas y figuras de todo tipo de entidades. La tradición sigue viva, adaptada al siglo XXI. Las consultas ahora se hacen por videollamada y los rituales se comparten en redes sociales. La necesidad de creer, de encontrar sentido y de tener un poco de control sobre nuestro destino sigue tan presente como en aquellos tiempos de conventillos y barcos de inmigrantes. Así que la próxima vez que pases por Buenos Aires, presta atención, mira más allá de lo evidente, en una fachada antigua, en el nombre de una calle, en una leyenda susurrada en un café, podrías encontrar el eco de esa otra ciudad, la ciudad oculta que late bajo el asfalto. La historia de Buenos Aires no está completa sin su capítulo mágico y misterioso, un capítulo que sigue escribiéndose cada día en la intimidad de sus hogares y en el corazón de su gente. Gracias por acompañarme en este viaje a la Buenos Aires oculta. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más historias fascinantes, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la ciencia avanza a pasos agigantados, pero la gente sigue buscando respuestas en lo oculto? Hoy viajamos al siglo XX, una época de contrastes brutales, donde los rascacielos convivían con las sesiones de espiritismo y la tecnología nuclear con los rituales de magia negra. Abróchate el cinturón, porque vamos a explorar el lado más oscuro y misterioso de la historia reciente. El siglo XX no fue cualquier siglo, fue la era de las guerras mundiales, de las crisis económicas devastadoras y de cambios sociales que sacudieron al mundo hasta sus cimientos. La gente veía cómo su realidad se desmoronaba. La ciencia prometía un futuro brillante, pero el presente estaba lleno de incertidumbre y miedo. ¿Y qué hacemos los humanos cuando tenemos miedo? Buscamos respuestas. Buscamos
control. En ese caldo de cultivo de ansiedad, el espiritismo explotó. De repente, las sesiones para contactar con los muertos no eran algo de novelas góticas, sino una práctica extendida en salones de clase media y alta. Imagina la escena a luces tenues, una mesa redonda, manos entrelazadas y la voz de un médium que prometía ser el puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Mediums como Eusapia Paladino en Europa o ciertos personajes en Argentina se convirtieron en auténticas celebridades. La gente acudía a ellos desesperada, buscando una última palabra de un ser querido perdido en la guerra o un consejo del más allá para tomar una decisión crucial. Los periódicos de la época estaban llenos de crónicas sobre mesas que levitaban, objetos que se movían solos y voces que susurraban desde la oscuridad. ¿Era todo real o era el mayor espectáculo de ilusionismo de la historia? La línea era muy delgada, pero no todo era buscar consuelo. Mientras algunos intentaban hablar con sus abuelos, otros querían algo más poder. Y aquí es donde la magia negra entra en escena con una fuerza renovada. Si el espiritismo era una llamada telefónica al otro lado, la magia negra era un intento de tomar el control del tablero de juego cósmico. Se asociaba con la idea de torcer el destino a tu favor, de obtener riqueza, amor o venganza a través de rituales prohibidos. Las dos guerras mundiales dejaron una cicatriz profunda en la psique colectiva. Millones de vidas se perdieron y la sensación de impotencia era abrumadora. Para algunos, la religión tradicional ya no ofrecía consuelo suficiente. Necesitaban algo más tangible, algo que les diera la sensación de que podían influir en su propia suerte. La magia negra, con sus promesas de poder personal, se convirtió en una alternativa tentadora. En Argentina, este fenómeno adquirió un color local. Las grandes oleadas migratorias trajeron consigo no solo esperanzas y sueños, sino también sus propias creencias y rituales. Las tradiciones europeas se mezclaron con las supersticiones locales, creando un sincretismo único en los conventillos de Buenos Aires y en las zonas rurales. Las historias de trabajos, gualichos y amarres se pasaban de boca en boca. No estamos hablando solo de curanderos de pueblo. El interés por lo oculto escaló a todos los niveles de la sociedad. Intelectuales, artistas y políticos se sentían atraídos por estas corrientes. Se formaron círculos esotéricos y sociedades secretas donde se estudiaban textos antiguos, se practicaban rituales y se debatía sobre el poder de la mente y los símbolos. Fue la era de Aleister Crowley, el autoproclamado la Gran Bestia, cuya filosofía de haz tu voluntad resonó en muchos círculos contraculturales. Aunque él operaba principalmente en Europa y Estados Unidos, sus ideas viajaron por todo el mundo, influyendo en la percepción moderna de la magia. Su figura, mezcla de místico, provocador y showman, encarnaba perfectamente el espíritu ambiguo de la época. Y luego estaban los medios de comunicación, la prensa sensacionalista y más tarde, la radio y la televisión descubrieron un filón en el ocultismo. Los titulares sobre casas embrujadas, posesiones demoníacas y sectas satánicas vendían periódicos y atrapaban audiencia. ¿Recuerdas esa casa en el barrio que todos decían que estaba embrujada? Esa leyenda urbana tiene sus raíces en esta época. En Argentina, casos como el del petizo orelludo a principios de siglo, aunque eran crímenes atroces sin un componente mágico real, fueron interpretados por algunos a través de una lente sobrenatural. La prensa amarilla no dudaba en explotar el morbo y la fascinación por el mal, a menudo mezclando los hechos con elementos de folclore oscuro y superstición. A medida que avanzaba el siglo, especialmente después de los años 60, la cultura pop abrazó por completo el ocultismo. Películas como El bebé de Rosemary o El exorcista no solo aterrorizaron a una generación, sino que también solidificaron en el imaginario popular la imagen de la magia negra y el satanismo. Lo que antes eran susurros en círculos secretos, ahora se proyectaba en pantallas gigantes para millones de personas. Esto generó una especie de pánico moral. De repente, parecía que había sectas satánicas en cada esquina. Si bien muchos de estos temores eran exagerados y alimentados por la desinformación, es innegable que reforzaron la idea de que la magia negra era una fuerza activa y peligrosa en la sociedad moderna. Se crearon leyendas urbanas que persisten hasta hoy, como los mensajes subliminales en la música rock o los rituales en cementerios. Entonces,
¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que el ser humano es complejo, que incluso en la era de la razón, de la ciencia y de la lógica, hay una parte de nosotros que se siente atraída por el misterio, por lo inexplicable. El siglo XX nos enseñó que el progreso tecnológico no elimina la necesidad de creer en algo más grande, ya sea para buscar consuelo o para sentir que tenemos algo de poder sobre nuestras propias vidas. La ansiedad y la incertidumbre de aquella época no son tan diferentes de las que sentimos hoy. Quizás por eso, estas historias de espiritismo y magia negra nos siguen fascinando. Nos recuerdan que, bajo la superficie de nuestra vida cotidiana, existe un mundo de creencias, miedos y deseos que a menudo no nos atrevemos a explorar. El auge de estas prácticas en el siglo XX no fue simplemente una moda pasajera, fue un síntoma de una sociedad en crisis, una sociedad que buscaba desesperadamente sentido en un mundo que parecía haberlo perdido, y nos deja una pregunta abierta: ¿eran simples supersticiones para calmar la angustia o realmente se abrieron puertas que nunca debieron ser abiertas? La respuesta, quizás, sigue oculta en las sombras de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los misterios más fascinantes de la historia, no te olvides de darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que investigáramos. ¿Sabían que detrás de las decisiones más importantes de un país, a veces se esconden secretos que van más allá de lo imaginable? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más oscuros y fascinantes de la historia argentina: la extraña y persistente relación entre la política, el poder y el ocultismo. A lo largo de los años, en momentos de crisis, inestabilidad o luchas de poder feroces, han surgido rumores sobre líderes que recurrían a la magia negra, a brujos y a rituales para asegurar su permanencia, ganar elecciones o incluso debilitar a sus enemigos. Aunque muchas de estas historias suenan a leyenda urbana, su sola existencia nos dice algo muy profundo: la creencia de que el poder no solo se maneja en los despachos y en los discursos públicos, sino también en las sombras, en lo invisible. Imagine esto: presidentes, ministros, figuras influyentes, consultando en secreto a astrólogos, videntes o hechiceros. Se habla de trabajos para protegerse de malas energías, de amuletos para la buena suerte en campañas electorales y hasta de rituales para atar la voluntad de los adversarios. Y esto no era algo exclusivo de un solo bando político. Tanto en el oficialismo como en la oposición, la superstición encontraba un lugar. La magia negra, en este contexto, se convertía en una herramienta psicológica muy potente. En un escenario donde todo es incierto, donde el futuro es impredecible, tener un ritual o un brujo de confianza ofrecía una sensación de control, una ventaja secreta sobre los demás. Es como si, además de las estrategias políticas, existiera un campo de batalla espiritual. Uno de los personajes más enigmáticos de esta historia es José López Rega, conocido como el Brujo. Fue ministro de Bienestar Social durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y de su esposa Isabel Martínez de Perón. López Rega no solo era una figura política de inmenso poder, sino que también era conocido por su profundo interés en el esoterismo, la astrología y las ciencias ocultas. Su influencia sobre Isabel Perón era tan grande que muchos creían que sus decisiones no eran solo políticas, sino que estaban guiadas por sus consejos místicos. Se decía que realizaba rituales en la residencia presidencial para limpiar las energías y proteger al gobierno. Algunos relatos, nunca confirmados del todo, hablan de intentos de transferir el espíritu de Eva Perón al cuerpo de Isabel. La figura de López Rega se convirtió en el símbolo perfecto de cómo lo oculto podía infiltrarse en las más altas esferas del poder, mezclando la política con un misticismo oscuro y manipulador que generaba tanto fascinación como terror. Pero no solo López Rega está en esta trama. La historia está llena de otros ejemplos. Se dice que algunos presidentes tenían sus propios astrólogos de cabecera para decidir fechas importantes, como el lanzamiento de un plan económico o el día de una elección. Incluso, en la política provincial, circulaban historias de intendentes y gobernadores que recurrían a curanderos o brujas locales para asegurar su reelección o para hacerle gualichos
a sus rivales. Estas prácticas, aunque a menudo negadas en público, formaban parte de un folclore político que todos conocían. El rumor de que un político estaba trabajado o que por el contrario tenía una protección muy fuerte, podía influir en la percepción pública y hasta en el ánimo de sus propios colaboradores. La magia se usaba como un arma simbólica, una forma de proyectar poder y sembrar dudas en el campo enemigo. Durante los periodos más oscuros, como las dictaduras militares, este universo oculto adquirió una dimensión aún más tétrica. El miedo constante, la desaparición de personas, la censura y la violencia crearon una atmósfera donde lo inexplicable parecía posible. Para muchas personas que sufrían la represión, la idea de que existiera una maldad sobrenatural detrás del horror era de alguna manera una forma de procesar lo incomprensible. La magia negra se convirtió en una metáfora del mal absoluto que se vivía. En este contexto, los rituales no eran solo para ganar poder, sino para canalizar el terror, para buscar una explicación paranormal a una crueldad que parecía inhumana. La creencia en fuerzas oscuras se entrelazaba con la realidad brutal de la época, haciendo que la línea entre lo real y lo sobrenatural se volviera muy delgada. Ahora, ¿qué pasa hoy? ¿Acaso estas creencias han desaparecido con la llegada de la tecnología y las redes sociales? La respuesta es no, aunque quizás de una forma más discreta o modernizada. La conexión entre política y ocultismo sigue viva. En las campañas electorales actuales, no es raro escuchar sobre candidatos que realizan limpiezas energéticas en sus comités de campaña para alejar la mala onda. Otros usan amuletos específicos, consultan el tarot o la astrología para tomar decisiones estratégicas. Ya no se habla tanto de brujos, sino de coaches espirituales o asesores energéticos. El lenguaje ha cambiado, pero la esencia es la misma, a la búsqueda de una ventaja invisible, de un control sobre el azar y el destino. Es una prueba de que, a pesar de todo nuestro avance, la necesidad humana de creer en algo más allá de lo visible sigue siendo muy fuerte, especialmente cuando hay tanto en juego. La persistencia de estas prácticas nos muestra algo fundamental sobre el poder. El poder no es solo una cuestión de leyes, votos y economía. También es una cuestión de símbolos, de creencias y de psicología. La magia, real o no, funciona como un símbolo potentísimo de control, de misterio y de una capacidad que va más allá de lo común. Un líder que se asocia con lo oculto, aunque sea a través de un rumor, proyecta una imagen de que tiene acceso a conocimientos y fuerzas que los demás no poseen. Esto puede generar tanto miedo como admiración. La magia negra en la política, más allá de si los rituales funcionan o no, ha sido una herramienta para manipular percepciones, infundir respeto o temor, y construir una mitología alrededor de las figuras de poder. Entonces, ¿son estas historias simplemente anécdotas curiosas o revelan una verdad más profunda sobre la naturaleza del poder en Argentina? Quizás ambas cosas. Por un lado, nos hablan de una cultura donde la superstición y la fe en lo invisible tienen un lugar importante. Por otro lado, nos demuestran cómo, en la arena política, todas las armas son válidas, incluso las que pertenecen al mundo de lo esotérico. La próxima vez que veas a un político en un acto importante, quizás te preguntes qué amuletos lleva en el bolsillo o a quién consultó antes de salir de casa. Porque en la historia argentina, la línea que separa el Salón Blanco de la Casa Rosada de una sesión de espiritismo a medianoche ha sido, en ocasiones, mucho más delgada de lo que nos atrevemos a imaginar. Al final, la relación entre política y ocultismo es un espejo de nuestras propias ansiedades y deseos. En un mundo lleno de incertidumbre, la idea de que se puede influir en el destino a través de rituales secretos es increíblemente seductora, y cuando se trata de la lucha por el poder, parece que no hay límites para lo que la gente está dispuesta a creer o a intentar. Estas historias, a medio camino entre el mito y la realidad, seguirán formando parte del tejido cultural y político, recordándonos que el poder siempre tiene una cara visible y otra que permanece en las sombras. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más oscuro del poder. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los misterios más fascinantes de la historia, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios qué otras historias te gustaría que investiguemos.
¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de los cultos populares más extraños de Argentina? Hoy vamos a adentrarnos en un mundo fascinante y para muchos aterrador. Un universo donde la fe, la superstición y la magia negra se entrelazan de una forma que desafía todo lo que conocemos. En Argentina, hablar de magia negra es imposible sin mencionar ciertos cultos que han surgido al margen de la religión oficial. Devociones que nacen en los sectores más populares y que, para muchos, son la única respuesta a una vida de carencias y olvido. Prepárate, porque vamos a explorar rituales, creencias y figuras que operan en la delgada línea entre lo sagrado y lo profano. Comencemos con una de las figuras más polémicas y temidas, San Lamuerchi. Imagina un esqueleto, a veces sentado en un trono, otras veces de pie, siempre con una guadaña en la mano. Para sus miles de devotos, no es un símbolo del mal, sino un santo poderoso, justo y sobre todo, cumplidor. Le piden de todo a protección contra enemigos, éxito en negocios turbios, suerte en el amor y, aquí es donde la cosa se pone oscura, venganza. ¿Sí? ¿Has oído bien? Uno de los favores más comunes que se le solicitan a San la Muerte es causar daño a terceros. Sus seguidores insisten en que no es magia negra, sino una cuestión de fe, pero los rituales hablan por sí solos. Las ofrendas pueden ir desde velas y flores hasta whisky, cigarros e incluso sacrificios de animales en los casos más extremos. Los altares, escondidos en casas particulares o en santuarios improvisados al costado de las rutas, son el epicentro de esta devoción. Aquí, los fieles hacen promesas, conocidas como mandas, que deben ser cumplidas al pie de la letra. Si San la Muerte te concede el favor, más te vale pagar tu deuda. Dicen que su castigo para quienes no cumplen es terrible y no distingue entre el devoto y su familia. El origen de este culto es incierto. Algunos lo relacionan con tradiciones guaraníes mezcladas con el catolicismo jesuita, otros con rituales traídos por esclavos africanos. Lo que es seguro es que encontró un terreno fértil en las cárceles y en los barrios más marginales del país. Para un prisionero, un amuleto de San la Muerte tallado en hueso humano es la máxima protección. Para alguien que vive al día, es la esperanza de que por fin la balanza de la justicia se incline a su favor, aunque sea por medios no convencionales. La Iglesia Católica, por supuesto, lo condena rotundamente, considerándolo una práctica pagana y demoníaca. Pero para sus fieles, San la Muerte es el santo de los que no tienen santos, el último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Ahora, pasemos a una figura que, aunque más aceptada socialmente, también camina por la cornisa de la magia y la superstición, la Yifuntao Cojo. La leyenda cuenta la historia de Diolinda Correa, una mujer que en el siglo XIX siguió a su marido, reclutado a la fuerza para las guerras civiles. Cruzó el desierto de San Juan con su bebé en brazos, pero la sed y el agotamiento la vencieron. Cuando unos arrieros encontraron su cuerpo, el niño seguía vivo, amamantándose de su pecho. Un milagro. Desde entonces, su tumba en Vallecito, San Juan, se ha convertido en uno de los santuarios populares más grandes de Argentina. Millones de personas acuden cada año a pedirle favores, y aquí es donde la devoción se mezcla con lo mágico. La gente no solo reza, sino que realiza actos simbólicos muy potentes. La ofrenda más común son botellas de agua, para calmar la sed eterna de la difunta. Pero las promesas van mucho más allá. Es común ver a gente llegando al santuario de rodillas, caminando cientos de kilómetros o realizando sacrificios personales enormes. Le piden salud, trabajo, aprobar un examen, pero a diferencia de un santo católico, la relación con la difunta es un pacto un tomau ipsilon dacau. Si me cumples, yo te cumplo. Y al igual que con San la Muerte, ay de aquel que no cumpla su promesa. La creencia popular dice que la difunta puede quitarte lo que te dio, y con creces, lo más fascinante es cómo los rituales reflejan las vidas de sus devotos. Los camioneros le dejan maquetas de sus camiones para pedir protección en la ruta. Las parejas que no pueden tener hijos le dejan zapatitos de bebé. Los estudiantes, sus apuntes, es un lenguaje simbólico, un acto mágico que busca influir en la realidad. Aunque su imagen es la de una madre protectora,
La estructura de la promesa y el castigo la acerca a estas prácticas que se mueven en los límites de la religión oficial. Es una espiritualidad desesperada, una forma de negociar con lo divino cuando las instituciones te han dado la espalda. Entonces, ¿qué nos dicen estos cultos sobre la magia negra en Argentina? Nos muestran que rara vez se presenta como maldad pura, como en las películas. Aquí, la magia negra a menudo se disfraza de devoción popular. No es necesariamente un pacto con el diablo, sino una herramienta de supervivencia para quienes se sienten excluidos, ignorados por el sistema y por la religión tradicional. San la Muerte y la difunta Correa son la prueba de que, ante la desesperación, la gente busca respuestas en lugares donde la lógica no aplica. Estos no son los únicos ejemplos. Podríamos hablar de Gauchito Gil, el santo de los desposeídos, al que también se le atribuyen milagros y se le rinde culto con rituales muy específicos, o de Pancho Sierra, el médico del agua fría, cuyas prácticas de sanación estaban en la frontera entre la ciencia y el esoterismo. En todos estos casos, vemos un patrón la necesidad de creer en algo que ofrezca resultados concretos y rápidos. La magia en este contexto no es un juego de salón, es un acto de poder. Es la creencia de que a través de un ritual, una ofrenda, una promesa, una persona sin poder puede alterar el curso de su vida, puede protegerse de un enemigo, conseguir un trabajo, sanar a un ser querido o incluso castigar a quien le ha hecho daño. Es una forma de tomar el control en un mundo que parece incontrolable. Estos cultos son un reflejo de las tensiones sociales de Argentina. Muestran la brecha entre el campo y la ciudad, entre los ricos y los pobres, entre la cultura oficial y la cultura popular. Son un testimonio de una fe que no necesita templos de mármol ni sermones elaborados. Es una fe que se vive en la calle, en los altares improvisados, en el corazón de la gente que, a falta de justicia terrenal, busca justicia divina, sin importar cuán oscura parezca la fuente de esa justicia. Para quienes participan en estos rituales, no hay una distinción clara entre lo bueno y lo malo. Entre la magia blanca y la negra, solo existe lo que funciona. Si rezarle a un santo oficial no trae el pan a la mesa, quizás una vela encendida para San la Muerte sí lo haga. Esta es la lógica cruda y pragmática que alimenta estos cultos. No se trata solo de creer sino de actuar, de realizar un ritual que promete un resultado tangible en el mundo real. Así que la próxima vez que veas un pequeño altar rojo al costado de una ruta argentina o escuches hablar de alguien que le pidió algo a San la Muerte, recuerda que detrás de esa superstición hay una historia profunda de exclusión, resistencia y una búsqueda desesperada de esperanza. Es un mundo complejo, a veces peligroso, pero innegablemente humano. Un mundo donde la magia no es fantasía, sino la última herramienta que queda cuando todo lo demás se ha perdido. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo de las creencias argentinas. Si te ha parecido interesante este contenido, y quieres seguir explorando los misterios que nos rodean, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. A lo largo de la historia, la magia negra ha sido vista como un camino hacia el poder, el conocimiento oculto y a veces la venganza. Pero con el tiempo, esta práctica milenaria comenzó a entrelazarse con algo mucho más terrenal y oscuro en el crimen. Hoy vamos a explorar el lado más sombrío de la magia, donde la fe se cruza con la estafa, la manipulación y la violencia. ¿Están listos para descubrir cómo los rituales y las promesas esotéricas se convirtieron en herramientas para delinquir? La relación entre la magia negra y el delito no es nueva, pero en la era moderna ha tomado formas alarmantemente concretas. De repente, los titulares de los periódicos empezaron a llenarse de historias que parecían sacadas de una película de terror. Casos policiales que involucraban rituales extraños, sacrificios de animales encontrados en lugares públicos y amenazas espirituales que paralizaban de miedo a sus víctimas. En muchos de estos incidentes, la magia no era el fin sino el medio. Funcionaba como una poderosa excusa para ejercer un control absoluto sobre otros, para justificar actos de violencia o para manipular psicológicamente a personas vulnerables hasta doblegar su voluntad. La promesa de un hechizo o la amenaza de una maldición se convertían en armas tan efectivas como cualquier otra. Junto a estos crímenes más violentos, floreció un negocio mucho más silencioso, pero igualmente destructivo,
a las estafas esotéricas. Imaginen a alguien atravesando el peor momento de su vida, quizás una enfermedad grave, una ruptura amorosa devastadora o una crisis económica que parece no tener fin. En esa desesperación, la lógica a menudo cede paso a la esperanza, sin importar de dónde venga. Y es ahí donde entran los falsos brujos, los supuestos maestros de lo oculto, que prometen soluciones milagrosas a cambio de dinero, a mucho dinero. Estos estafadores son expertos en detectar la vulnerabilidad, usan un lenguaje convincente, crean una atmósfera de misterio y tejen una red de mentiras tan elaborada que sus víctimas terminan entregando sus ahorros, sus propiedades, todo lo que tienen con la esperanza de que un ritual o un amuleto cambie su destino. En estos casos, la magia negra se despoja de todo su misticismo y se convierte en un negocio cruel y lucrativo, basado en el miedo, la sugestión y la explotación de la fe ajena. Es un fraude que no solo vacía los bolsillos, sino que también destroza la esperanza y deja a las personas en una situación aún peor que antes. Sin embargo, sería un error pensar que todos estos casos se reducen a simples engaños o estafas. La realidad es mucho más compleja y a veces más inquietante. Existen rituales y prácticas extremas que nos obligan a preguntarnos hasta qué punto una creencia puede empujar a una persona a cruzar límites morales y legales. Pensemos en grupos o individuos que, convencidos de su poder o de las órdenes de una entidad superior, cometen actos atroces. En estos escenarios, la línea que separa la fe de la locura y el crimen se vuelve increíblemente difusa. ¿Estamos ante un criminal que usa la magia como coartada o ante alguien cuya percepción de la realidad está tan alterada por sus creencias que ya no distingue el bien del mal? Estos casos nos enfrentan a preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y el poder de la sugestión. Este costado oscuro, sin duda, ha reforzado la imagen negativa que la sociedad tiene de estas prácticas. Cuando escuchamos magia negra, es casi inevitable pensar en peligro, engaño y oscuridad. Pero quedarnos solo con esa imagen sería superficial. Es crucial reflexionar sobre las condiciones sociales que permiten que estos fenómenos ocurran. La magia negra, como manifestación criminal o fraudulenta, no surge en el vacío. Se alimenta de la desesperación de la gente, de la ignorancia, de la falta de acceso a la salud mental, de la soledad y de la falta de redes de apoyo. Cuando el sistema falla, cuando la ciencia no da respuestas o cuando la sociedad da la espalda. Algunas personas buscan soluciones en lugares donde otros ven una oportunidad para explotar su dolor. Entender esto no justifica los crímenes, pero sí nos ayuda a comprender el problema en su totalidad. No se trata solo de perseguir a los estafadores, sino de construir una sociedad más justa y solidaria, donde nadie se sienta tan desesperado como para caer en estas trampas. La historia de la magia negra y el crimen es un reflejo de nuestras propias vulnerabilidades y de las sombras que acechan en la sociedad. Nos muestra cómo la fe puede ser manipulada y cómo la esperanza puede convertirse en un producto de mercado. Pero también nos invita a ser más críticos, a cuestionar las promesas fáciles y, sobre todo, a cuidarnos los unos a los otros. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de un tema tan complejo. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasó con la magia negra, con esos relatos de brujería que parecen sacados de libros antiguos? Bueno, la respuesta te va a sorprender. No desapareció, simplemente se puso al día. Bienvenidos a un viaje por la magia negra en la Argentina del siglo XXI. Un mundo donde los rituales se transmiten por TikTok y los hechizos se encargan por mensaje privado. Imagínate esto, en lugar de buscar a una hechicera en una cabaña remota, ahora la encontrás con un perfil verificado en Instagram. Ofrecen amarres express, endulzamientos garantizados y limpiezas energéticas con solo un clic. Prometen resultados rápidos y efectivos, todo empaquetado con un lenguaje moderno y un diseño gráfico atractivo. Ya no se habla de pactos oscuros, sino de alineación de energías o manifestación cuántica. La magia negra se hizo un rebranding. Las redes sociales son
el nuevo caldero. Plataformas como Instagram, TikTok y hasta Facebook se han convertido en el escenario perfecto para estos nuevos brujos digitales. Ahí es donde exhiben su poder, suben videos de velas derritiéndose de formas extrañas, testimonios de clientes satisfechos que recuperaron a su expareja en 24 horas, o fotos de supuestos trabajos realizados con éxito. Es un bombardeo constante de contenido que busca una cosa en convencerte de que funciona. La inmediatez de lo digital le da un poder increíble. Antes, un rumor sobre un brujo tardaba meses en extenderse por un pueblo. Ahora, un video viral puede llegar a millones de personas en cuestión de horas. Esta accesibilidad borró las fronteras. No importa si estás en Jujuy o en Tierra del Fuego. Podés contratar a un brujo de Buenos Aires con la misma facilidad con la que pedís comida a domicilio. La magia se volvió global, instantánea y, sobre todo, muy visible. Pero, ¿qué es lo que venden exactamente? Los servicios son tan variados como te puedas imaginar. Los más populares son los famosos Amagi Yaumoj, rituales destinados a forzar a alguien a enamorarse o a volver a una relación. También están los trabajos para la prosperidad económica, para conseguir un empleo o para perjudicar a un enemigo. Utilizan fotos, nombres completos, fechas de nacimiento y a veces hasta prendas de la persona a la que se quiere trabajar. Todo se coordina a través de WhatsApp. El cliente paga, envía los datos y el brujo le manda fotos o videos del ritual como prueba. Lo fascinante es cómo la esencia de la magia negra, esa promesa de alterar la realidad a tu favor, se mantiene intacta. Lo que cambió es el medio. El deseo de controlar lo incontrolable, de obtener amor, dinero o venganza, sigue siendo el motor. La diferencia es que ahora la transacción es más limpia, más rápida y aparentemente más segura. No hay encuentros furtivos a medianoche, solo una transferencia bancaria y una conversación por chat. Y acá es donde la cosa se pone aún más interesante. Paralelamente a este mercado digital de la hechicería, hay un resurgimiento masivo del interés por lo esotérico, especialmente entre los más jóvenes. La astrología se convirtió en una herramienta de autoconocimiento, el tarot en una guía para tomar decisiones y la magia ritual en una forma de empoderamiento personal. Se habla de la bruja moderna como una figura feminista, independiente y conectada con la naturaleza y su propia energía interior. Este nuevo esoterismo se mezcla con discursos de bienestar, salud mental y espiritualidad alternativa. Se promueve la idea de que podemos manifestar nuestros deseos, de que somos los creadores de nuestra propia realidad. Y en ese universo, la línea que separa la magia blanca de la magia negra se vuelve increíblemente delgada y confusa. ¿Un ritual para atraer el amor es crecimiento personal o es un amarre encubierto? ¿Hacer un hechizo para conseguir un ascenso es manifestación o es un trabajo de magia para perjudicar a un compañero? La ambigüedad es total. Muchos jóvenes que se inician en la brujería a través de tutoriales de YouTube o cuentas de Instagram no siempre son conscientes de las energías que están moviendo o de la intención que hay detrás de sus actos. Se habla mucho de la ley de la atracción y de visualizar tus metas, pero en el fondo, la mecánica es muy similar a la de un hechizo tradicional. Se trata de enfocar tu voluntad y tu energía para producir un cambio en el mundo material. La diferencia radica supuestamente en la intención. La magia blanca busca el bien común y respeta el libre albedrío, mientras que la negra busca imponer la voluntad propia sobre la de otros, sin importar las consecuencias. Pero en la práctica, ¿quién decide dónde está el límite? Un ritual para que tu jefe te valore más podría, sin quererlo, perjudicar a otro colega. Un hechizo para que esa persona que te gusta se fije en vos. ¿No está ya interfiriendo con su libertad de elección? Es un terreno muy pantanoso. Este fenómeno nos muestra algo fundamental sobre la naturaleza humana. A pesar de todo nuestro avance científico y tecnológico, a pesar de vivir en un mundo supuestamente racional, la necesidad de creer en algo más grande, en fuerzas que no podemos ver, pero que podemos influenciar, sigue intacta. La magia no se fue, solo se adaptó a nuestras herramientas y a nuestro lenguaje. En Argentina, esta convivencia es palpable. Vas a un cementerio como el de la Chacarita en Buenos Aires y todavía encontrás ofrendas, velas y trabajos de magia en las tumbas, especialmente en las de figuras populares que se convirtieron en santos paganos como Gilda
o el gauchito. Healing son prácticas que vienen de una tradición muy arraigada en nuestra cultura popular. Al mismo tiempo, entras a las redes y ves a influencers esotéricos con cientos de miles de seguidores explicando cómo hacer un frasco de la abundancia o cómo leer las cartas del tarot. Ambas realidades, la tradicional y la digital, coexisten y a veces se fusionan. El brujo que antes atendía en un local de barrio, ahora también tiene su canal de YouTube y ofrece consultas por videollamada. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que la magia negra, lejos de ser una reliquia del pasado, es un fenómeno vivo y en constante evolución. Cambian los formatos, cambian las palabras, pero el deseo humano de poder y control sobre el destino sigue siendo el mismo. Se viste de espiritualidad, de autoayuda o de marketing digital, pero su corazón oscuro sigue latiendo con fuerza en la era de Internet. Quizás el mayor peligro de esta nueva magia digital no sea tanto la efectividad de los hechizos, sino la vulnerabilidad de quienes recurren a ellos. Personas desesperadas por amor, por dinero o por salud, que en su momento de mayor fragilidad, encuentran en estas promesas online una salida fácil y rápida. Y en ese mercado de la fe, siempre hay alguien dispuesto a vender esperanza, sin importar el precio que el otro tenga que pagar. La próxima vez que navegues por tus redes y te cruces con un anuncio que promete traerte de vuelta a tu amor perdido en 24 horas. Recordá esto: la magia más antigua del mundo aprendió a usar nuestros propios inventos para seguir entre nosotros, adaptándose, transformándose y demostrando que, por más que intentemos explicarlo todo con la razón, siempre habrá una parte de nosotros que mira a las estrellas buscando una respuesta o una solución mágica. Gracias por acompañarme en este recorrido tan particular. Si te gustó el video y querés seguir explorando los misterios que nos rodean, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. La gran pregunta que sobrevuela todo este tema es: ¿la magia negra tiene un poder real? ¿O es simplemente sugestión? Desde una perspectiva psicológica, la respuesta parece clara. Nuestra mente es increíblemente poderosa. Si creemos firmemente en algo, nuestro cuerpo puede reaccionar como si fuera real. El miedo, la culpa, la ansiedad o incluso la fe pueden generar síntomas físicos muy concretos. Es lo que se conoce como el efecto nocebo, el hermano oscuro del placebo. Si te convencen de que estás bajo un hechizo, tu propio cerebro podría empezar a generar el malestar. La creencia se convierte en una profecía autocumplida. Sin embargo, para quienes practican o creen profundamente en la magia negra, su poder es incuestionable. No se trata de una teoría, sino de una experiencia vivida. Para ellos, los resultados hablan por sí solos. Cuando alguien realiza un ritual para conseguir un trabajo y lo obtiene, o para alejar a un enemigo y esa persona se muda, la conexión parece obvia. Estas coincidencias, sumadas a la fuerza de la tradición y el testimonio personal, refuerzan la convicción de que la magia funciona. En muchos casos, la magia funciona porque la persona cree que funciona, y en ese universo de creencias, el efecto es tan real como cualquier otro. Más allá de si creemos en explicaciones racionales o en poderes sobrenaturales, la persistencia de la magia negra revela algo fundamental sobre nosotros como seres humanos. Expone nuestra profunda necesidad de encontrarle un sentido al caos, de sentir que tenemos algo de control sobre nuestras vidas y de aferrarnos a la esperanza, incluso cuando esa esperanza toma formas oscuras y retorcidas, cuando la justicia no llega, cuando el amor no es correspondido, cuando la enfermedad nos acorrala. La magia ofrece un camino alternativo, una herramienta para intentar torcer el destino a nuestro favor. La historia de la magia negra en Argentina es en el fondo un reflejo de nuestros propios miedos, deseos y contradicciones como sociedad. Desde las prácticas de los pueblos originarios, pasando por los rituales traídos por inmigrantes europeos y africanos, hasta las nuevas formas digitales que vemos hoy en día, la magia siempre ha estado ahí, acompañándonos como una sombra. Ha sido un espejo de nuestras tensiones más profundas, de las crisis económicas, de la desconfianza en las instituciones y de las pasiones humanas más básicas, temida y al mismo tiempo buscada, negada en público, pero practicada en privado. La magia negra sigue siendo parte de nuestro tejido cultural. Es un espejo oscuro donde, si nos atrevemos a mirar, vemos proyectadas las sombras de nuestra propia condición humana. Entonces,
respondamos algunas de las preguntas más comunes que surgen con este tema. ¿La magia negra existe realmente en Argentina? La respuesta es sí, existe como una práctica cultural y una creencia profundamente arraigada para miles de personas, y eso es una realidad innegable, más allá de cualquier interpretación científica. Su impacto en la vida de quienes creen es totalmente real. ¿Es ilegal practicar magia negra? En sí misma, la práctica de un ritual no es un delito. Argentina garantiza la libertad de culto y creencias. Sin embargo, la cosa cambia cuando estas prácticas cruzan ciertas líneas. Si alguien usa la magia como excusa para estafar a personas vulnerables, prometiendo resultados a cambio de grandes sumas de dinero, eso es un delito de estafa. Si un ritual implica causar daño físico a otra persona, es un delito de lesiones o algo peor. Y por supuesto, si se utiliza el maltrato o el sacrificio de animales, se está infringiendo la ley de protección animal. La ley no juzga la creencia, sino los actos concretos que dañan a otros. ¿Por qué sigue tan vigente en pleno siglo XXI? Porque las necesidades que la alimentan no han desaparecido. Seguimos buscando respuestas a lo inexplicable, consuelo en la incertidumbre y una sensación de poder cuando nos sentimos impotentes. En un mundo cada vez más tecnológico y racional, la magia ofrece un espacio para lo misterioso, lo espiritual y lo emocional, necesidades humanas que la ciencia y la lógica no siempre pueden satisfacer. La soledad, la precariedad económica o la búsqueda de justicia por mano propia son motores que mantienen viva la llama de estas prácticas. Ahora, una aclaración importante: la magia negra siempre busca hacer el mal, no necesariamente, aunque su nombre nos lleva a pensar en maldiciones y venganzas, muchas prácticas que caen bajo este paraguas se orientan en realidad a la protección, a la limpieza de malas energías, a pedir justicia divina o simplemente a defenderse de un ataque percibido. La línea entre un ritual de defensa y uno de ataque puede ser muy delgada y subjetiva. Lo que para uno es un acto de justicia, para otro puede ser una agresión. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la magia negra y otros cultos populares como el del Gauchito Gil o la difunta Correa? La principal diferencia suele estar en la intención y el tipo de rituales. Los cultos a santos populares generalmente se centran en la petición de favores, milagros y protección, dentro de un marco de devoción y agradecimiento. La magia negra, en cambio, a menudo implica la manipulación de fuerzas o entidades para lograr un fin específico, a veces sin importar los medios. Sin embargo, en la práctica, las fronteras son muy borrosas. No es raro ver a una misma persona que le prende una vela a un santo popular y, a la vez, realiza un ritual considerado oscuro para resolver otro problema. La religiosidad popular en Argentina es un fascinante sincretismo donde todo se mezcla y se adapta a las necesidades del creyente. Al final, la magia negra, con todos sus matices, nos obliga a cuestionar los límites de nuestras propias creencias y a entender que, para muchos, lo invisible tiene un peso tan real como lo visible. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras de la cultura argentina. Si te interesan estos temas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.